Bien, comenzamos entonces la parte de la clase. Iba a decir que hoy la primera cámara fue Nancy. Así que hoy el premio de cámara, Open Cámara, vamos a llamarlo, cámara Open lo tiene Nancy. Bueno, pero ahora ya hay varios, ya está Verónica, Belén, Agustina. Bien, bien. Perfecto. Bueno, entonces, hoy vamos a seguir y terminar con las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, bueno, que le estamos dedicando todo ese tiempo correspondiente a hacer una nueva, sí, sigue siendo nuevo, es del 2019, pero con 2 años para Uruguay es nuevo. Pero no solo es por el tema de nuevo, sino sobre todo porque la verdad ha tenido una especie de estampida de uso por distintas razones que surgen del estudio de su régimen, y me importa que le dediquemos tiempo por eso. Muy bien, entonces vamos a comenzar en el PPT que teníamos previsto para hoy. Hoy vamos a hablar de la organización social, las modificaciones estructurales, y hoy termina el tiempo que le vamos a dedicar, como sea, a las SAS. El miércoles el tema va a ser cooperativas, desde un punto de vista general, porque tenemos hoy una ley extensa de cooperativas, no da una clase, hay una materia opcional, cooperativismo, para los que quieran profundizar, y el viernes tenemos concentración societaria, que es toda una serie de temas de la ley 16.060 que fuimos dejando para el día de hoy, de forma de tener cubierto ese punto. Después arranca la semana siguiente y hasta, bueno, serían las 2 últimas semanas, contratos. Vamos a ver aspectos de contratos específicos de derecho comercial. Yo sé que contratos tenemos, obviamente, muchísimos temas en común con derecho privado, lo que dan como civil, pero hay muchísimos contratos que son solo comerciales, por más contratos que sean, ¿no? Entonces ahí sí, esos no pueden quedar afuera. Bueno, organización social, voy a poner en forma la presentación y vamos adelante con el análisis del texto legal. Esperen que yo me lo pongo a mano también. Muy bien, bueno, acá, en esta ley del 2019, la ley 19.820 de 18 de diciembre de 2019, el legislador hizo una actualización muy interesante y muy importante, cuando regula la estructura orgánica de las SAS, cuando regula cómo se van a funcionar, cómo funcionarán los órganos de esta sociedad. A ver, acá el legislador se dio una serie de gustos, dicho, bueno, en forma jocosa, de cosas que la ley 16.060 no preveía, porque algunas las pudo incorporar en la ley de presupuestos, o sea, son las modificaciones a la 16.060 que hemos visto, pero claro, no la preveía porque hacia fines de la década de 80, que es cuando se estudió y se armó la ley 16.060, el mundo era otro, ¿no? Es decir, ni pensar con todas estas posibilidades tecnológicas para la operativa de organización y demás. De modo que hay las normas en las opciones y las modalidades o formalidades, por supuesto, siempre tienen el ancla de su tiempo, ¿no? Así que estas cosas solo se pueden lograr por legislación posterior. Y es lo que todavía faltaba en la 16.060 y falta en cantidad de algunos otros temas que, bueno, esperemos que una modificación de la ley de sociedades comerciales pueda superar esto, como sea. Bueno, entonces, vamos a ver el tema organización de la sociedad y comenzamos con la referencia a la estructura orgánica, ¿no? Sin perjuicio de que iremos adelante o atrás con los distintos puntos de la norma. Y lo que me interesa destacar como principio es la libertad para pactos. Esto es un punto que viene desarrollando, ya hemos visto en la parte conceptual, capital, acciones, todo eso, vimos que así lo vino planteando el legislador, incluso en el esquema de legislación aplicable a las SAS.
el rol que tiene la referencia a la libertad para los pactos. Y ese principio precisamente surge de todo este articulado de la ley. Del artículo, puse ahí 23, es el 21 y siguientes. El 21 en realidad, en particular, dice que en los estatutos de la SAS se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rigen su funcionamiento. Si nada dice el estatuto, entonces sí, habrá que ir a los artículos 342 y 343 que ustedes ya han estudiado para las sociedades anónimas, que bueno, es lo que corresponde, y a falta también de un régimen especial en el artículo 21, es esto, bueno, para el tema de administración y representación, la figura es la de un representante legal. Es decir, por omisión, es decir, en caso que no se haya pactado nada en particular, tenemos que rige en cuanto a competencias y demás, los artículos 342 y 343, a ver, estaba peleada con los números cuando hice este PPT, porque este es el 1, porque también uno corrige uno en el aire, ¿no? Pero cuando queda muy así, perdonen, porque ya lo corrijo, porque si no, mejor dejarlo corregido. Y lo vemos así. Muy bien, 342 y 343, representante legal. Perfecto. Seguimos adelante. A ver. Bueno, acá tiene algo que está muy interesante también la mirada práctica, digamos, expeditiva en la redacción. El legislador lo que hace es poner las reglas comunes para las distintas reuniones orgánicas en un mismo artículo. Y ahí están los puntos que sustentan las distintas opciones. Concretamente, el artículo 22 hace referencia a las reuniones de los órganos sociales, el artículo 23 a las reuniones por diferentes medios de comunicación simultánea, ese es el artículo abierto a temas de innovación tecnológica, y el artículo 24 hace referencia a las resoluciones para cuya constatación de conformidad se recurre a recabar el consentimiento escrito. Algo muy práctico que se hacía, es decir, se hace en el ámbito de las sociedades, pero que realmente para un respaldo que no dude nadie que pueda existir, viene bien la norma legal. Vamos a ver cada uno de ellos y ahí vamos a plantear alguna reflexión. Muy bien. Tenemos el artículo 22 que habla de las reuniones de órganos sociales y dice que, como principio, se puede celebrar en el domicilio o en cualquier otro lugar que le permita a sus integrantes participar y deliberar. Esta es la definición de posibilidades. Es en el domicilio o en cualquier otro, en realidad. Pero la idea es que cumpla esta condición, que los integrantes puedan sentar, que puedan ahí hablar, que puedan deliberar, que tenga un ámbito de posibilidad de relacionamiento. Aun cuando no esté presente la totalidad del capital integrado. Y, por supuesto, los requisitos básicos en este sentido es que se cumplan el quórum y la convocatoria, ¿no? Es decir, esta amplitud de lugar de reunión, y por supuesto, no quita en absoluto que estos dos aspectos de formalidades se deban cumplir. Quórum y convocatoria. A ver, ¿podrá la sociedad optar por la máxima flexibilidad que la ley le permita en pactos que se establecen en el contrato o el estatuto, sea para el quórum, sea para un medio de convocatoria? Eso es una opción, pero esa opción tiene que ser formal. Y una vez decidida, hay que cumplirla. Pero una vez decidida hay que cumplirla siempre. No, todo lo que implica el tema flexibilidad o dinámica, de ninguna manera tiene que ver con no cumplir requisitos como estos, ¿no? Que ya desde la mirada estricta que encontramos en la ley 16.060 van pautando ese orden que entiende el legislador que debe haber. Bueno, bien. Luego
el artículo 23 hace referencia a este tema que tanto nos gusta, ¿no? A todos los que estamos en las cuestiones de tecnología. Las reuniones por diferentes medios de comunicación simultánea. Pueden ser presenciales, las reuniones, pueden ser por videoconferencia, o puede ser por cualquier otro medio de comunicación simultánea. Sobre todo este tipo de disposiciones así, o cualquier otro medio, lo que tratan de cubrir es la evolución tecnológica, que hace que de repente lo nuevo que haya no entre por el concepto de videoconferencia, entonces para admitirlo hay que cambiar la ley. Pienso concretamente, ya hay una cantidad de demos y beta de reuniones por holograma de la gente, ¿no? Es decir, cada uno tiene su holograma, y en vez de estar en una camarita asomados, estamos sentados en una reunión con nuestro holograma de cuerpo entero, a veces de medio cuerpo, pero cuando es medio teatrito, pero ya hay betas de cuerpo entero. Beatriz, Eso es, ¿sí? quería hacer un comentario. Esto Sí. también lo habíamos estado hablando cuando vimos la reunión de los administradores y representantes, Sí. que no estaba previsto, en sociedades anónimas, no estaba previsto, sí lo prevía para las asambleas, que había sido modificado, ¿sí? Para la asamblea de accionistas, pero no lo habían previsto para el órgano directorio en las sociedades anónimas. Y acá expresamente algo moderno y que se venía sustentando por la doctrina, ¿no? Por Que supuesto. tanto insistía. Por supuesto, estos son comunes para todos, para la Comisión Fiscal, para la Administración y para la Asamblea. Y ya les digo, lo que se amplíe con holograma, por decir lo que hoy hay, que ya vendrá, o capaz que ni viene y viene lo siguiente que no sé qué va a ser, ¿no? Pero todo va a poder entrar por este artículo 23. Bueno, bien, se celebrarán las actas como cualquier órgano, que como introducción que ahora se agregó en la ley 1060, en el libro dentro de los 30 días siguientes al acuerdo, y con constancia del medio de comunicación utilizado. Es decir, si fue por videoconferencia, se dirá a través de videoconferencia Zoom del día tal, hasta se podría poner de quién es la cuenta Zoom que se utilizó para la asamblea, la cuenta de la sociedad, es lo lógico, ¿no? Pero todo eso puede estar perfectamente. Bueno, muy bien, firma de las actas, lo que hoy es principio general, siendo actas de asambleas, el representante legal de la SAS o un accionista participante designado al efecto, todo depende, siendo del órgano de administración o del órgano de control, si existiere, los asistentes. Bien. Esto en cuanto a esas normas generales de funcionamiento, y el artículo 24 lo que en definitiva hace es legitimar esas resoluciones que se toman no en corporativamente, pero que están de acuerdo o no, pero que todos se consultaron. Esto es muy bueno para la parte de administración y representación especialmente, ¿no? Porque igual en la asamblea, si es una decisión, hay que tomarla igual, ¿no? Acá por las dudas ponen en general, pero no solo tiene que estar en la asamblea, sino en el orden del día, ¿no? Pero de última puede cubrir alguna forma de actuación, como es que quieran que sea unánime, si todos firman, bueno, por ese lado es lo único que lo veo extensible al órgano de gobierno. Pero de todas maneras, destaco que dice, serán válidas las resoluciones de cualquier órgano que se adopten, presencialmente, por supuesto. Y agrego yo, y en el orden del día. Y después, por consentimiento escrito de sus miembros que exprese el sentido de su voto, si así se dispone en el estatuto. De modo que no se olviden de poner siempre en el estatuto, se tendrán por válidas las resoluciones por consentimiento escrito, artículo 24. Y ya está. Bueno, después tenemos posibilidad de comunicación del consentimiento por medios electrónicos sin necesidad de autenticación. Y bueno, si uno, un director o quien sea, dice, declara que solicita se tenga por válida las comunicaciones que se realicen, por ejemplo, por WhatsApp de mi número tal, o por mi mail tal, bueno, es responsabilidad, sin necesidad de autenticación, es responsabilidad, por supuesto, del que dice eso, el control
de no darle a cualquiera la contraseña y esas cosas. Yo creo que acá si hay un hackeo, eso es distinto, es fuerza mayor, es un tema de delito, ahí no le van a decir, es responsabilidad suya, a menos que haya cometido tipo la imprudencia, no sé, de esas cosas que uno ve a veces que detonan problemas, tipo, fui a un ciber, me metí en el mail y lo dejé abierto, ¿no? Y ahí viene alguien atrás y todas esas cosas que son... Pero se supone que esta es toda gente grande y empresaria y comerciante y no va a ser cosas tan poco profesionales. Pero, bueno, también es la humanidad, ¿no? Muy bien. Luego hay ciertas disposiciones específicas que regulan aspectos de la Asamblea de Accionistas de la SAS. Artículos 25 para la convocatoria, 26 para el caso de actuación con ausencia de convocatoria y las normas propias en materia de quórums y mayorías. Vamos a ver que en definitiva lo que quiere el legislador, lo que quiso con estas opciones fue de alguna manera simplificar o aligerar estos temas. ¿Qué dice el artículo 25 sobre la convocatoria de asamblea de accionistas? Bueno, primer referencia a cómo debe convocar, lo que diga el estatuto. Si vieron que en esto en la SAS es muy, muy clara. Primero el estatuto. Pero ¿qué pasa si en el estatuto no hay estipulación o no hay estipulación en contrario, mejor dicho, al régimen legal y hasta puede decir, la convocatoria será realizada según lo dispuesto por el régimen legal de la SAS. Bueno, en ese caso, artículo 25. Es convocada por el representante legal de la sociedad, como siempre, mediante comunicación fehaciente dirigida a cada accionista, es decir, los accionistas deben comunicar sus datos, la sociedad además tiene que preocuparse de pedírselos, ¿no? Pero sobre todo, el punto de partida de la sociedad es la preocupación de pedirlos, pero luego, cada vez que el accionista, yo qué sé, se muda o prefiere que le comuniquen en otro lado, ahí tiene él la carga de comunicar el domicilio. Y acá es más fácil. Una antelación mínima de 10 días. No está eso de los 30, los 10 días, mínima de 10 días. El lugar de la comunicación, como dijimos, domicilio físico o electrónico, registrado por el accionista en la sociedad. El aviso de convocatoria se insertará en el orden del día correspondiente a la reunión. Estoy hablando que aquí hay dos cosas, ¿no? Obviamente, primero, a ver, ¿cómo está documentado esto de la convocatoria? Si se trata, efectivamente, de la convocatoria que hace el representante legal de la sociedad, en el libro del órgano de administración y representación va a estar que se convoca. Eso es obligatorio. Es lo que registra los actos, las resoluciones, en definitiva, del órgano de administración y representación. Aquí es del representante legal, se llama. Bien, después, también el uso es que en el acta de la asamblea correspondiente de accionistas va a estar insertado el orden del día también. Es decir, y tiene que ser el mismo de la publicación, en caso que hubiera tenido publicaciones, el mismo de la comunicación que se hace a cada accionista según el régimen general de la SAS, y el mismo que está en el acta que documenta que el órgano de representación, que el representante legal tomó esa decisión. Es decir, el orden del día se repite 3 veces como tal. Una, en el acta del órgano de gobierno, el órgano de representación, que es el que convoca. 2, en la convocatoria, en eso que dice comunicación fehaciente dirigida a cada accionista, el artículo 25, ahí se dice, se convoca tal fecha, tal lugar, tal hora, primera convocatoria, todo eso, para el siguiente orden del día, segunda vez. Y tercera vez, en el acta de la asamblea, en definitiva, ahí se dice, se reúnen siendo la hora tal para discutir y resolver los puntos integrantes del siguiente orden del día. De nuevo, el orden del día. Bueno, muy bien. ¿Se pueden autoconvocar las asambleas? Ahora sí. En la ley 16.060, no.
siempre tenía que haber convocatoria de afuera, porque la idea era analizar o ver a la asamblea como un órgano no expresivo, digamos, solo resolutorio, el máximo, ¿no? Que puede resolver la disolución de la sociedad o la fusión, puede resolver todo, pero no sin vida fuera de la asamblea. Bueno, a efectos prácticos, en realidad, porque realmente en ese sentido decir que no podía convocarse la asamblea a sí mismo, en el sentido de la 1760, evidentemente tiene una gran coherencia respecto de qué puede hacer como órgano una asamblea. Pero lo cierto es que en la práctica, estando el 100% y justo ninguno de los accionistas es director, no poder reunirse estando la totalidad del capital integrado, es un problema. Y la verdad que no justificaba en los hechos. Estamos hablando de que está el 100%, ¿no? No hay ningún accionista que no esté. Además, cualquier accionista que duda respecto de ese orden del día para el cual le dice vamos a autoconvocarnos a alguien, y como asamblea dice estamos todos, lo hacemos, cualquiera que duda se va, es decir, da un paso atrás, como se hace, vieron esa imagen que hay de filmación que están todos parados y uno da el paso atrás y los deja todos adelante, bueno, así, da un paso atrás y aquí no hay asamblea, ¿no? Es decir, bueno, si está ahí y dice que sí, bueno, ahí podrá votar que no, y ahí se dan cuenta que la fuerza es mucho menor. Ahí la fuerza de un minoritario es no aceptar la autoconvocatoria, porque sin él no se puede hacer. Ahí sería el momento de fuerza, por decirlo así. Bueno, destaco entonces, puede haber autoconvocatoria. Bien, otro punto muy importante. Derecho de información de accionistas, que está también en este artículo 25, pero en la parte final. Bueno, lo menciono acá porque en definitiva se trata del integrante del órgano de gobierno, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan eso que hablamos, sobre todo en la parte del taller, cuando vimos toda la dinámica de asambleas de los 10 días? Bueno, aquí tenemos algo que mantiene esa coherencia de tema de 10 días y de información previa. Dice así: cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio, operaciones de transformación, fusión, escisión, que en definitiva tienen balances prontos al efecto, alcanza a todos los documentos esenciales para adoptar la decisión, este derecho de información, y tiene un plazo de ejercicio de 10 días hábiles anteriores a la reunión. Se admite pacto estatutario en relación con este plazo si es un término superior. Solamente este plazo de 10 días lo puedo ampliar a 11, a 12, a 15, a 20, a lo que sea. 10 días parece bien, ¿eh? Pero bueno, la idea es que también solo pueden modificar para más, para menos no. Estos son garantías, ¿no? En 10 días, sobre todo si va el día 10 antes, ¿no? Y sí, le tiene que dar para que le den por supuesto que le tienen que dar inmediatamente los documentos. No quiere decir que, a ver, aquí no quiere decir lo pido el día 10 y me lo dan el día 2. Lo pido el día 10 y me lo dan el día 10, porque si no, no se cumple la finalidad de hablar de 10 días hábiles anteriores a la reunión. Porque tampoco digan, bueno, pero la ley dice que lo puede pedir, pero se lo podemos dar. Ese truco se lo van a hacer a más de uno. Eso no es válido, eso significa no lo tienen, ¿no? Yo creo que es la forma de interpretar este tema, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué se selecciona balance de fin de ejercicio, o de la operaciones, transformación y todos los documentos para la decisión? Porque la idea es que lo sepa antes de la reunión, y no puede ir el día antes. No puede, va. Es normal pensar que no puede analizar todo con su abogado, con su contador, si el día antes de mañana le están dando la documentación. Ahora, a ver, si el accionista va el día antes, problema de él, ¿eh? Eso es problema de él. Acá él puede ir y que le den la información 10 días hábiles, que son más, ahora son 10 días nada más, 10 días hábiles anteriores a la reunión. Bien, seguimos.
Convocatoria de la misma asamblea, bueno, todo eso ya también lo hemos visto en la ley. Puede haber una segunda convocatoria de la asamblea que se incluya para la misma fecha, en lo cual se incluirá en el mismo documento de convocatoria, cuando la primera reunión no se puede llevar por falta de quórum. No podrá ser fijada para una fecha anterior a los 10 días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los 30 días hábiles contados desde la primera reunión, y puede ser simultánea, que es lo de estilo, si se autoriza en el estatuto, ¿no? Es decir, si el estatuto no dice nada, no. Y yo recordaba también, miren los estatutos, porque a veces la gente alguna vez se ha olvidado de poner esto y eso es medio aburridor por el tema de la cuestión de tener prevista segunda convocatoria. Bueno, si está autorizado en el estatuto, que sean simultáneas, primera y segunda, además la convocatoria puede ser el mismo día, 1 hora después. Esto se mantiene tal cual. Bueno, ¿puede haber asambleas en la SAS sin convocatoria? Es decir, ¿cuál es el régimen de la ausencia de convocatoria? Todo esto está previsto, está organizado en el artículo 26, que, bueno, ya lo vimos, ¿no? En la parte enunciativa de la convocatoria. Sí puede haber una ausencia de convocatoria y una asamblea válida cuando están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital integrado. Los asuntos, en este caso, van a ser tratados solamente si todos los accionistas están de acuerdo en que se discutan. Porque puse A. Voy a tener que corregir esto. Si están de acuerdo en que se discutan. Y, a ver, en definitiva, el orden del día se arma si están de acuerdo todos en que esos son los temas a discutir. Con que haya uno que no esté de acuerdo y diga no, ese tema no se puede discutir válidamente. ¿Por qué? Porque si un accionista dice, no, miren, yo no tengo problema en reunirnos, pero ese tema no quiero tratarlo. Es decir, yo participo de la asamblea, y lo digo desde ya, para un orden del día que no incluya tal tema. Y dicen, bueno, nosotros lo vamos a ir hablando igual. Hablarán igual que en el café de la esquina de ese punto, porque si no está incluido no pueden tomar decisiones válidas. Es decir, serán nulas las decisiones que pueda tomar una asamblea con un tema que no quiera incluir alguno de los accionistas en el orden del día. La asistencia de accionistas a la asamblea sin convocatoria previa significa que conocieron de la realización. Nadie puede estar ahí en la asamblea y decir, yo estoy, pero hagan de cuenta que no estoy. Porque además la gente dice esas cosas a veces. O yo solo opino para escuchar, pero no tengo intención de participar. Bueno, entonces no se puede hacer la asamblea, porque si alguien está sentado y dice eso, que se vaya. A ver, la ley dice, mire, si está ese accionista, quiere decir que conoce la reunión. Y si conoce la reunión y está ahí, está integrándola. Punto. Votará que no, dirá ese tema no lo quiero hablar, pero si está ahí y no dice que nada, no dice que no a algún tema que están planteando en el orden del día, si no dice que no, bueno, estará él en abstención o lo que sea, pero mientras no diga que no, está presente. Bueno, eso sí, acá aclara la ley. Si antes de comenzar la asamblea un accionista manifiesta su disconformidad con la falta de convocatoria, no se tiene en cuenta su asistencia, no puede tener lugar la asamblea, y si tuviera lugar sería nula la asamblea y sus resoluciones. Atención, quiero destacar una cosa. Dice, antes de comenzar la asamblea. ¿tá? Es decir, de entrada dice no. A un cliente vayan y díganle, mire, si usted tiene dudas de entrada, diga que no. Diga que no, porque si está sentado ahí, cuando empiecen a hablar de cosas que no sabe y usted genere dudas, como está sentado ahí y no dijo que no antes, y usted está ahí, está validando, y la asamblea se está llevando a cabo. Y la asamblea se está llevando a cabo. Y si luego no está punto a punto diciendo no, no y no, del orden del día, le van a estar decidiendo cosas.
Muy bien. Pronto entonces este punto que es una innovación, y de nuevo, ustedes vieron que esto responde a la dinámica, ¿no? Y bueno, tenemos el último punto de lo que prevé la ley en cuanto a la asamblea de accionistas, el artículo 27, que tiene que ver con quórums y mayorías para tomar la decisión. Respecto del quórum, de nuevo, el principio es lo que diga el contrato o estatuto. Si nada dice, bueno, va a ser la lógica, ¿no? Uno o varios accionistas que representen la mitad más una de las acciones con derecho a voto. Es decir, no importa cuántos accionistas sean, lo que importa son las acciones. Entonces, si él o los accionistas a favor de una cierta resolución representan la mitad más una de las acciones, es sí. Y así se toman las decisiones. Bueno, el estatuto que puede tener, el contrato que puede tener, puede decir, se van a tomar por el 60%, se van a tomar por lo que sea, o algunas decisiones, y pone cuáles. Ese es el rango de variedad de previsión. Bueno, y después tenemos también en esta misma disposición el principio para la adopción de... No, esperen, yo hablé de quórum, el quórum era la gente presente, perdón, mitad más uno. Nadie, ¿me estaban escuchando? Porque no me corrigieron. Yo hablé de la resolución, porque es el mismo principio. Pero de todas maneras, según el caso, ¿no? Lo mismo, de alguna forma se replica la idea general. Para las decisiones, primero lo que diga el estatuto, y ustedes sepan adaptar lo que dije adelantado antes, la previsión estatutaria solamente puede tener una mayoría superior al principio legal para alguna o todas las resoluciones. ¿Se imaginan que sería un absurdo decir que el que tenga 40%, si los demás ninguno tiene el 60%, ya decide, ¿no? Aquí es el principio legal de mayoría de votos de los accionistas presentes o representados. Para no tener estos problemas de decisiones, es que en las asambleas cada moción, cuando hay varias opciones, se vota. Y no se votan las tres juntas. Eso es algo que hay que entenderlo en la dinámica de asambleas. Porque si yo tengo tres mociones y puedo tener un 40, un 30, un 20, no sé, perdón, un 20 me quedan 10, bueno, y 10 de abstención. Perdón, y 20 de abstención. Aquí lo que importa es qué moción tiene mayoría de los que están. Porque de repente hay gente que prefiere una, y aunque no les disgusta otra, ¿no? Ese es un tema para estudiar según cada asamblea. Pero bueno, decimos al principio, voto favorable de la mayoría de votos de los accionistas presentes o representados, obviamente que son presentes igual, sean de un número singular o plural de accionistas. ¿Se acuerdan que estaba la posibilidad del voto plural? No importa, acá el voto es que representan acciones, ¿no? De los accionistas, cuando hablamos de voto de accionistas, se cuenta por acción, no por persona. Aclaro esto ya lo vimos. Perdón, Beatriz, ¿y tú sí. entiendes acá que el quórum, salvo estipulación en contrario, el quórum, porque me dice que el quórum tiene que ser accionistas que representen cuanto menos la mitad más uno, pero el estatuto puede prever algo diferente, puede ser menor al 50%? El tema son las convocatorias. Acá tenemos el principio de una convocatoria. Ahí sí, porque esa parte no está excluida, ¿no? Tenemos el quórum de una convocatoria. Lo tiene aquí el artículo 27. La asamblea deliberará con uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones con derecho a voto, salvo estipulación en contrario. Entonces aquí uno puede dejar el principio para la convocatoria 1 y después tener el tema de la 2, como funciona en definitiva la sociedad anónima. Sí, como maneja la sociedad anónima. Exacto. Y después los que estén de los accionistas, la mayoría deciden. Por supuesto, pero este es el principio que tiene el inciso 1 del 27. Con este texto. Claro, el tema es el tema convocatorias y esa organización. Y luego, bueno, lo mismo que está acá, dice el 27.2 para resoluciones. Voto favorable de la mayoría de votos de accionistas presentes o representados. Sean de un número singular o plural. Bueno,
salvo la mayoría superior. Aquí la resolución es de los presentes. Pero tenemos ese principio de quórum. Yo entiendo que la primera tiene que ser así, porque por eso es el principio. Salvo que se establezca otra cosa. Y creo que es de las cosas que mejor establecer, para que no haya dudas. Pero bueno, es el punto específico. Bueno, quedan exceptuadas de estas resoluciones las reformas, ahora vamos a ver, las reformas estatutarias del artículo 35, que lo vamos a ver en el siguiente PPT que hablamos de modificaciones. Esto, asambleas de accionistas. Bien, ¿qué sucede cuando estamos en una SAS con accionista único? Es decir, un accionista que es el titular de todo el capital integrado. Bueno, adopta por sí las resoluciones, no tiene que hacer esta formalidad de reunión, simplemente deja constancia, sí, de resoluciones en las actas del libro, eso sí, pero no se imaginan que no tiene sentido que haya una convocatoria, cosas que bueno, se puede autoconvocar en definitiva, porque fíjense que la anónima, que también puede haber un único accionista, el anónima de la ley de 1060, ese único accionista que tiene todas las acciones, necesita que lo convoque el directorio, que capaz que él no lo integra. Es decir, muchas veces el único accionista no integra el directorio. Entonces va a depender, el tomar ciertas decisiones va a depender de, en definitiva, la firma del director. ¿Mm? Hay situaciones complicadas alguna vez, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a avanzar con el tema conceptos y después vemos, o en el taller discutimos algunas de estas cosas. Bueno, bien, luego, siguiente, artículo 28, acuerdos de accionistas. Esto es el tema convenios de sindicación de acciones, ¿no? El artículo 28 tiene como posible objeto lo mismo que dice el artículo de la ley 16.060, cualquier objeto lícito. Puede ser la compra o venta de sus acciones, la compra-venta, preferencia para adquirir las acciones si uno de los accionistas va a vender, restricciones para negociarlas o transferirlas, ejercicio del derecho de voto, cualquiera. Y pone como condición de oponibilidad y deber de acatamiento por la sociedad su depósito en las oficinas donde funcione la administración social. El plazo en principio no podrá ser superior a 15 años, pero se puede prorrogar de manera tácita automática. Esto es igual a la ley 16.060. Lo que tiene el artículo 28 en realidad, que viene más por esta otra parte, yo creo que está como más claro, ¿no? Obviamente la experiencia en la aplicación del 331 hace incorporar otro tipo de expresiones sobre la base de la idea que se tiene operativa, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, todo este tema, que es la cuestión de la oponibilidad y del efecto de su depósito, lo tiene mucho mejor implementado. Dice el 28 que el efecto del debido depósito en la sociedad del convenio de sindicación, y si correspondiere las resoluciones adoptadas por los accionistas sindicados, bueno, van a determinar que el presidente de la asamblea esté obligado a no computar un voto emitido en contravención a dicho convenio. Es decir, se reúne el acuerdo de socios, de accionistas, toman una decisión, porque van a tratar algo que se relaciona con lo que puede hacer el convenio, y toman esa decisión. Eso suele ser en los convenios de comando, ¿no? Convenios en los cuales los accionistas han decidido que van a tener una posición común en la asamblea. Lo pueden hacer, de hecho, pasa eso mucho. Bueno, entonces, antes de la asamblea está la asamblea del convenio, la reunión del convenio. Toman una decisión. Esa resolución se la comunican a la sociedad. Es decir, la sociedad sabe que ese porcentaje de accionistas va a votar en determinado sentido. Imaginen que va la oveja negra, digo, dicho en broma, el díscolo, y vota lo que quiere, y si pasa, pasa. No, ya no pasa. Es decir, esto es para evitar que por más que exista un convenio y haya resuelto algo, que no le han comunicado a la sociedad y tienen un representante, vaya al representante y haga cualquier disparate, para evitar que después tengan que probar los demás del convenio que se decidió y todo eso.
Entonces ahora se decide, se envía la comunicación a la sociedad y el presidente de la Asamblea no computa un voto emitido en contravención. Y en caso de abstención o de ausencia del accionista sindicado, el presidente de la Asamblea votará en representación de ese accionista que no fue o que quedó ausente, en el sentido que el convenio, que ese grupo de accionistas en convenio resolvió, escribió en una resolución y le entregó a la sociedad. Si el grupo no hace nada, obviamente el presidente no tiene esta obligación. De modo que, fíjense, esto sí está introducido acá en la SAS, qué fuerza que tiene el convenio, ¿no? Es decir, la presencia de la posición del convenio tiene que ser respetada si fue comunicada, incluso si no están en la Asamblea. ¿Por qué? Porque el presidente vota en representación. Representación no de convenio, sino de ese accionista que está ausente, que es aquel a quien el convenio le dijo, tú nos representás en la Asamblea, ¿no, verdad? Tú vas por el convenio. Esa es la idea, porque si no, es decir, no tiene sentido hablar de representar un convenio o un grupo de accionistas. En todo caso, es la gestión de representación que no hace un accionista por el grupo, por el convenio. Muy bien. ¿Qué dice la ley de SAS sobre el órgano de administración y representación? 3 artículos nuevamente, uno sobre la organización, el 30, muy importante, sobre la representación legal, y el 31 sobre la responsabilidad. El 30 sobre representación legal es lo que va a dar las pautas de cómo hacer para controlar estos temas de representación en cada escenario, ¿no? Me refiero a ustedes, sobre todo quienes vayan a ser escribanas o escribanos, van a tener siempre que partir de lo que es posible del artículo 30 para ver luego qué dice el estatuto, para ver luego qué dice el órgano de la Asamblea, y luego el libro del órgano de la Asamblea, y luego el libro del órgano de representación, para ver quién en definitiva subió como representante. Es decir, este es todo el camino: ley, estatuto, Asamblea, órgano de representación. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los artículos estos. Artículo 29. El principio es lo que quieran los socios tener en la SAS, ¿no? Es decir, los socios pueden tener un administrador, un directorio, pueden tener lo que quieran, pero la SAS no obliga a un cierto formato. Lo dice el 29, no estará obligada a tener un administrador, directorio u órgano de administración colegiado. Puede tener uno de ellos, el que quiera, puede tener otro planteo orgánico, pero bueno, pero siempre debe cumplir la base, ¿no? de las funciones y demás. El régimen legal va a ser, como hemos visto siempre, primero lo dispuesto en los estatutos. ¿Y cuál va a ser la regla general? Si los estatutos no dicen algo, no tienen pactado otro tipo. La regla general es que va a haber un representante legal que tenga todas las funciones. Y se concentra así. Obviamente puede haber de repente un directorio que diga el estatuto será de no más de 3, o sea, lo que sea, ¿no? Pero acá lo importante es la regla general, que es lo que estamos viendo, que permite que haya uno solo. ¿Quién lo va a designar? Lo que digan los estatutos. Pero la regla general, y en este caso no he visto que digan otra cosa, es la Asamblea o el accionista único, por supuesto, ¿no? Pero esto se repite en el texto legal con la lógica de la operativa correspondiente. Artículo 30, representación legal. Bueno, puede estar a cargo de una o más personas físicas o jurídicas que se designen según digan los estatutos. Y cuál va a ser el principio. Si no hay ninguna innovación que quieran hacer los constituyentes de las SAS. ¿Cuáles son las facultades? Bueno, gestionar los negocios sociales, celebrar y ejecutar todos los actos y contratos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Bueno, conforme lo que dice el literal E del artículo 12
de esta ley, el literal E, concretamente del artículo 12, es el que hace referencia en la parte general del concepto y demás de las SAS a, ya voy, y lo leo textual, es medio largo, ¿no? Pero hace referencia a la parte del objeto. Es decir, una enunciación clara y completa de las actividades comprendidas en el objeto social, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad, es decir, puede ser general, y después dice, estas actividades comprenderán la realización de todos los actos necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto. Quiere decir que puede celebrar y ejecutar todos los actos necesarios para el objeto. Punto, en definitiva. Como ven, en forma... ¿Qué dice Martín, que levantó la mano? Una pregunta, en el caso que el representante sea una persona jurídica, Sí. ¿va a tener que asignarle una persona física? Sí, Como... bueno, el principio es ese, porque en definitiva tiene que haber siempre una persona para responsabilizar, ¿no? Incluso la propia, eso está igual aligerado en el artículo 30, pero de todas maneras, el principio tiene que ser ese. Por más que haya responsabilidad de la persona jurídica como tal, pero siempre hay una identificación. No lo dice de la misma manera esta ley, ¿no? Claro, lo relacioné con lo de la sociedad anónima. Sí, hizo bien. Pero hay una lógica que, ¿en qué cambia que no esté acá? Si igual se remite a las sociedades anónimas en lo que acá no esté. No cambia. Hay que saber a quién designa la sociedad para participar. Puede designar a dos. Bueno, puede ser una designación conjunta que pueden actuar indistintamente, pero es en definitiva lo que tiene que conocer, ¿no? La sociedad en el sentido del órgano de gobierno, de los accionistas, ¿no? Bueno, bien. Respecto al principio general, quería destacar que en realidad aquí recoge la misma gran línea de la gestión interna y la gestión externa. Lo que pasa es que no tiene una diferencia concreta, porque el representante legal puede hacer todo, y puede ser uno solo que hace todo, ¿no? Como en definitiva también puede ser en la sociedad de la ley 16.060, en las sociedades todas, pero en la anónima, aunque ahí está esa diferencia, ¿no? El administrador o el representante tiene como dos caras. Aquí la idea es que no tenga dos caras. Bueno, se debe inscribir en el registro de personas jurídicas, sección Registro Nacional de Comercio, todo este tema de quién va a ser el representante legal, el nombramiento de representante legal por acto distinto, el cese, la revocación, todo eso tal como también está en la ley 16.060. Y redondeando las disposiciones en materia de este órgano, tenemos el artículo 31, que hace referencia a la responsabilidad. No se aparta radicalmente, en absoluto, del parámetro del 390, pero 391, pero le agrega alguna expresión y simplificación que yo creo que mejora, aclara, yo creo que ordena, ¿no? Entonces dice, serán personalmente responsables, le agrega la expresión personal, frente a la sociedad por todas las violaciones que con dolo o culpa grave hubieran cometido a las normas legales o estatutarias. Globaliza, mucho más. Normas legales o estatutarias. Y además, el otro punto, porque vieron que había cierta discusión de cómo se leía el principio general, hubo cierta discusión, y además, por todas las violaciones a sus deberes fiduciarios de lealtad y diligencia. Es decir, le incorpora el concepto lealtad y diligencia a justamente el deber fiduciario, los cuales hubieran causado un perjuicio al patrimonio social, ¿no? Estamos hablando de un perjuicio, cualquier tipo de perjuicio, y esto obviamente es sin perjuicio de la responsabilidad tributaria general. Yo qué sé, a mí me gusta la figura del buen hombre de negocios, pero creo que es más por cariño. De todas maneras, sigue el buen hombre de negocios en la parte general de la ley, ¿no? A la cual se puede llegar por llegar, pero aquí se acota mucho
acá no está el buen hombre de negocios, en la norma expresa de responsabilidad para las SAS. Habla de deberes fiduciarios de lealtad y diligencia. Lo de diligencia es otra palabra de las modificaciones que tiene este texto, muy importante también, porque, a ver, diligencia en la medida del cargo, ¿no? No es tampoco tan distinto de ese concepto buen hombre de negocios. Pero bueno, no tiene una figura especial estándar. Hay que definir la diligencia. Yo creo que simplifica y concentra en lo más relevante lo que son estas expresiones. Muy bien. Cuando hay un perjuicio procedente de decisiones adoptadas por un órgano colegiado, la responsabilidad se da solidaria entre los integrantes de ese órgano, sin perjuicio de que se puedan eximir de responsabilidad por el procedimiento del 391 o de extinguir la responsabilidad 392. Quiere decir que el mecanismo de eximir o de extinguir, que fue lo último que discutimos en el taller, ¿se acuerdan? Existe tal cual el de la ley 16.060. Ahora, también le agrega una regla que me parece bien concreta y bien interesante, y dice que no serán responsables los representantes legales por perjuicios a la sociedad que no respondan a su actuación personal o que no hubieran causado perjuicio. De todas maneras, esto no significa que no deban proceder según el 391 y el 392, ¿no? Aunque habla de la posibilidad de eximirse o extinguir. Pero lo de realizar tomar todas las medidas que impliquen exención o extinción, yo creo que es lo más diligente que puede tomar un integrante de un directorio de una SAS. Acá, a esta conclusión, se llega recién en una sentencia, ¿no? Entonces, yo me preguntaba cuando veía y pensaba un poco el alcance posible de este punto en existencia de responsabilidad. Uno dice, perjuicios que no respondan a su actuación personal. Entonces dice, hasta si no estuvo cuando se tomó la decisión, no responde a su actuación personal. Perdón. No estar, no oponerse, no pedir una reconsideración advirtiendo de un tema de responsabilidad o de riesgo. ¿No es una actuación personal de poca diligencia? Por no calificar más formalmente, ¿no? Porque depende del caso. Bueno, en definitiva, yo creo que ahí eso hay que valorarlo también, porque si no volvemos a la sociedad del no me meto, para no ser responsable, y el no meterse es también una posición irresponsable, en definitiva. ¿Por qué? La idea es que si puede haber un problema de algo, ese director tiene que, por una decisión tomada, ¿no?, por los demás, siendo minoría, ese director minoritario tiene que destacarlo, por ponerlo en reconsideración, poner su punto de vista, es decir, por algo está el mecanismo del 391, ¿no? De modo que me parece interesante, igual esto sobre inexistencia de responsabilidad, tipo por decir, bueno, está bien, no lo hizo por alguna razón que evidentemente no es ni mala fe ni prescindencia, no es un modus operandi, y al final no estaba. No sé, creo que puede quedar bien a la consideración de un juez, con sentido común, está bien, me parece interesante. Pero, ojo, que no quiere decir automáticamente no está, y por lo tanto no es responsable. Yo entiendo que no puede ser así, porque el no estar también es una opción para no jugársela, pero tampoco tener diligencia con la sociedad, que eso es lo que tiene que valorarse para el caso. Muy bien, aclara, y esto surge desde la propia enunciación de que la responsabilidad es frente a la sociedad, aclara el legislador que esta responsabilidad regulada en el artículo 31 no interfiere en acciones por responsabilidad directa. Y de alguna forma zanja esa discusión de si se admitía la responsabilidad directa de administradores y representantes o solo era la del 391 y siguientes, que yo creo, ya hablamos de esto, ¿no? Que sí, que tienen que
que admitirse, y dice, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir frente a accionistas o terceros por los perjuicios que hubieran causado en forma directa a sus respectivos patrimonios. ¿Mm? Y bueno, hay todo un camino de temas que entran en lo que es responsabilidad de los directores. Frente a accionistas, frente a terceros. A ver, un tercero puede ser un trabajador. En este sentido he visto sentencias en Argentina, pero cuando hay una decisión del directorio de una sociedad anónima de no registrar a algún trabajador en el BPS o no registrarlo debidamente o cualquier tema así, ahí hay un perjuicio y como directores de la sociedad les corresponde tener responsabilidad y en este caso directa frente a terceros. La verdad que no conozco, no hago laboral, no estoy cerca de las situaciones de laboral, no recuerdo si se ha reclamado así, pero sí he visto en términos de aplicación de normas societarias estas situaciones en Argentina, que además están claramente calificadas como fraude laboral o fraude previsional, le llaman. Y bien, a ver, si en una sociedad anónima que es una empresa muy grande, que tiene muchos operarios, hay un problema en la inscripción o un problema en la liquidación laboral, yo creo que ahí no es un tema relacionado con responsabilidad de director, puede ser un problema de impericia en la liquidación, yo qué sé. Cada vez menos, ¿no? Porque cada vez es todo más automático el tema de las prestaciones. Automático en el sentido de la determinación y el software. Pero bueno, ahí no. Pero en una sociedad anónima que tiene cercanía, en la cual los directores toman decisiones de este tipo todo el tiempo, bueno, ahí sí. Y en materia de responsabilidad, creo que había olvidado comentarles, sé que el otro día de la charla no nos dio el tiempo, por ejemplo, también en marcas ha habido reclamos en materia de responsabilidad. En Uruguay recuerdo un caso, recuerdo 2 sentencias, pero un caso me acuerdo más, que defendiendo una marca internacional de un rubro de tema salud era, tuvo durante un tiempo un distribuidor en Uruguay y en cierto momento terminó la relación. Y esa sociedad, esa empresa uruguaya que había tenido la distribución, que también era una fábrica del ramo, se puso a fabricar perfectamente ese producto que antes distribuía. Perfecto. Hasta ahí todo bien, perfectamente puede fabricar. El punto es que utilizó como marca los mismos colores, las rayitas puestas igual, no era el mismo nombre, pero tenía ahí una cosa medio evocativa. Y muy parecida era, según lo que apreció por la prueba y eso la sentencia. Y quien planteó el reclamo por esta empresa internacional que reclamó, ¿no? El abogado que planteó ese reclamo también pidió responsabilidad, artículo 391, como enunciado, pero no el artículo 391, sino responsabilidad directa por la toma de decisión a los directores. Y sin perjuicio que los directores dijeron, no, pero yo no estoy en eso. A ver, en un directorio que saca un producto nuevo, esos temas los ve el directorio y lo aprueba el directorio. Entonces, la sentencia entendió que había responsabilidad de los directores. Y funcionó todo esto en torno a estos temas. No sé, les quería hacer estos comentarios de estos ejemplos porque uno a veces visualiza en temas más sociedad, socios, estos conflictos, pero a veces tienen cosas frente a terceros de otros ámbitos que, bueno, que se dan perfectamente. Seguimos con un punto muy importante que lo prevé la ley de las SAS. El caso de la existencia de un administrador de hecho, un representante de hecho. En el mundo de las sociedades en general se habla más bien de administrador de hecho, pero acá sería representante de hecho. Bueno, ¿cómo define la norma cuando presenta este caso? Lo define como personas físicas o jurídicas que, sin ser administradores o
representantes legales de la sociedad actúen o desempeñen de hecho en forma estable y permanente una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad. Y lo importante es esto, le asigna las mismas responsabilidades al administrador representante de hecho que al que es formalmente declarado como tal, al representante legal. Esto es un paso adelante, en sentido de algunos derechos contemporáneos. Sobre el órgano de control interno, ¿qué tenemos en la SAS? Bueno, no es obligatoria la existencia, sino una facultad de los accionistas solicitar su designación. Y lo será, bueno, rigiéndose por lo que establece para la sociedad anónima, que estos son también principios generales, la propia ley 16.060. En cuanto al control de la auditoría interna, acá destacamos el artículo 10, ¿no? Pero en definitiva, cuando se trata de sociedades anónimas comprendidas en el inciso primero del artículo 10, dice este artículo 14 del decreto reglamentario. Yo iba a decir, en definitiva, obviamente todo pasa por una calificación que hace la ley. Hay una obligación de constitución. El artículo 10 habla de fiscalización del órgano estatal de control. Y dice, en caso que al cierre de ejercicio de la sociedad por acciones simplificadas tuviera ingresos anuales que superen las 37.500.000 unidades indexadas, automáticamente a los 180 días quedará sometida a la fiscalización del órgano estatal de control en los mismos términos previstos para las sociedades anónimas cerradas, salvo respecto de la constitución y modificación de estatutos que no requieren intervención. Pero acá lo que dice el decreto es que este perfil de sociedades que están en el artículo 10, de sociedades SAS, entonces, deben comunicar ante la AIN integraciones de capital por nuevos aportes, reducciones de capital integrado, rescate o amortización de acciones, reintegro de capital y supuestos en los que se genere el derecho de receso. En principio, estos inmediatamente deben comunicar. Esta obligación de comunicación anual, inmediatamente surge de la obligación de comunicar. Esta obligación, la obligación de comunicación anual, que por otra parte las del inciso segundo del artículo 10, que tiene que ver con SAS, que no están comprendidas en el inciso anterior, y quedan, por lo tanto, obligadas a lo que dice el decreto reglamentario acá, van a tener que informar modificaciones de capital integrado anualmente, y en un plazo de 180 días corridos a partir del siguiente al cierre del ejercicio económico. La AIN va a pronunciarse respecto de la forma y condiciones en que se realizarán las comunicaciones, criterios técnicos para el control, bueno, todo eso es son los propios cometidos, ¿no? En realidad también de la AIN, de lo que se está realizando actualmente. Muy bien, esto respecto a la organización, que como ven, tiene mucha cosa. Tiene mucha cosa interesante, innovadora, y de eso se trata, ¿no? El avance y alivianando, porque vieron que la idea es potenciar lo que las partes quieran organizar y alivianar las decisiones. Vamos a ver ahora la parte final, digamos, de lo que me interesaba destacar de conceptos para hoy, que tiene que ver con la modificaciones estructurales, disolución y liquidación. Es decir, la parte final, por decirlo así, de la vida, ¿no? O modificaciones como grandes decisiones de cambio y la parte final de la vida de la sociedad. Los temas van a ser, en primer lugar, la parte de modificaciones, vamos a estudiar las reformas estatutarias, normas sobre transformación, fusión y escisión, y los puntos de transformación. ¿Qué dice el artículo 35 sobre las reformas estatutarias? Principio general. Lo debe aprobar el accionista único o la asamblea de accionistas con un voto
con una mayoría específica que es la mayoría del capital integrado con derecho de voto. No importa cuántos estén presentes, cómo se forme el tema del quórum que hayan pactado. Esto es así. Se decide por mayoría del capital integrado con derecho de voto, a menos que haya un accionista único, obviamente. Y se requiere unanimidad del 100% del capital integrado para aprobar reformas de cláusulas que regulen restricciones en la negociación de acciones, recesos o exclusión de accionistas que se hayan incorporado en el estatuto, y el artículo 44, es decir, cómo resolver conflictos societarios. ¿Por qué tanta exigencia? Y porque son temas muy de la esencia de derechos de los accionistas, que si se establecieron en el estatuto es porque eso consiste para el accionista en un elemento clave de la razón por la cual está ahí. De modo que sacarlo no es, es mucho más importante a que le den derecho de receso. Significa que la sociedad es otra, ¿no? Con este tipo de circunstancias. Y estas reformas estatutarias, establece este artículo 35, van a ser oponibles entre los accionistas y frente a la sociedad desde el momento que lo decidan. Claro, porque ellos están ahí, la sociedad lo conoce. Y respecto de terceros, desde el cumplimiento de formalidades, las mismas formalidades para la Constitución, que deben tenerse en cuenta en cualquier tipo de cambio, de modificación, de reforma, en este caso reforma estatutaria. Estos son principios generales igual. Lo hemos visto también en la ley 16.060. Segundo núcleo temático, artículo 36, normas aplicables a estos cambios estructurales relevantes. Bueno, aquí el artículo 36 reenvía a las secciones que ya hemos estudiado de la ley 16.060, ¿no? De la parte general, sin perjuicio de ciertas disposiciones especiales que tiene la ley 19.820, que son las que se refieren a qué? A la existencia de derecho receso de accionistas cuando no se exija unanimidad para la transformación, y cuando la transformación, fusión o escisión implique una desmejora notoria en los derechos patrimoniales de los accionistas. ¿Qué significa desmejora notoria? Bueno, acá lo explica con una serie de ejemplos, digamos, en una enunciación que no es taxativa, ¿no? Es decir, se entiende que existen los siguientes casos, pero no quiere decir que sean los únicos. Cuando se disminuya en forma relevante el porcentaje de participación del accionista en la sociedad, cuando se disminuya sustancialmente el valor patrimonial de la participación del accionista, cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción, o cuando se agrave la responsabilidad del accionista respecto de terceros. Bueno, nos da una clave de qué significa desmejora notoria en derechos patrimoniales, ¿no? Fíjense que habla de decisiones que pueden ser esas que vimos cuando hablaban, se licuó el capital, se toma una decisión. Claro, cuando disminuye sustancialmente el valor patrimonial de la participación, puede deberse a una decisión comercial. Supongan ustedes, no me acuerdo si era el caso que estuvimos viendo, era el caso en el taller, el caso de que tomaban una decisión los demás socios que implicaba que la distribución exclusiva de un sector importante lo va a hacer una tercera sociedad. Bueno, eso obviamente disminuye el valor patrimonial de la participación en un sentido de que la sociedad va a trabajar menos, pero es una decisión comercial. Bueno, se discutirá el caso, ¿no? Porque además como se toma una decisión en cierta circunstancia que disminuye, y bueno, también pueden decir vamos a ampliar el giro y vamos a exportar, no sé, como una segunda parte no me acuerdo cómo se llamaba la sociedad esa, pero digo, como una segunda parte de la historia, ¿no? En fin,
y para eso tenga que transformar. Yo no digo, obviamente no es una decisión solamente del directorio, pero esta decisión, le voy a conceptualizar bien el ejemplo que puse, pensando en el ejemplo que ya teníamos. Imagínense que hay una escisión de la sociedad, que lo que genera con una fusión con otra es que separan todo lo que es el sector distribución litoral, como una universalidad, pónganle. ¿No? Ese es digamos, la inspiración en el caso del otro día. Pero bueno, no sé, evidentemente, a mí me parece plástico y dinámico la expresión desmejora notoria, pero prima facie me parece que puede dar lugar a mucha como presión, porque tendrá resultado o no ante el juez, pero tiene la sociedad en ascua y litigando, ¿no? Entonces eso es parte de situaciones de conflicto. En fin, lo que en definitiva hace este derecho de receso con la expresión desmejora notoria es achicar las posibilidades a lo que hay en la ley 16.060. La ley 16.060, en cualquier caso que hay transformación, fusión, decisión, el accionista puede, cuando no sea necesario el 100% para decidir, el accionista puede ejercer el derecho de receso. Acá lo restringe, pero creo que precisamente por restringirlo, en cierta forma, genera más conflicto. En fin, se verá. Esto lo veremos en la práctica. Transformación. Cualquier sociedad comercial menos sociedad anónima puede transformarse en SAS cuando así lo decidan los socios o accionistas en asamblea, reunión de socios, por las mismas mayorías. Bueno, es el régimen común. Acá lo importante, digamos, es que dice, excepto sociedad anónima, obviamente. Y después dice, la sociedad, la SAS, también podrá transformarse en una sociedad de cualquiera de los tipos previstos, mientras lo decidan los accionistas que representen la mayoría del capital integrado. De nuevo estamos en esa medida de mayoría especial, ¿no? No tiene que ver con los presentes, tiene que ver con el tema de votos. Y por último, tenemos estos 3 puntos relevantes como etapas de la vida de la sociedad. Causales de disolución, las mismas del artículo 159, excepto la del numeral 8. Obviamente, ¿cuál es la del numeral 8? Que la paso a leer textual, pero es la lógica de lo que se incorpora como posibilidad para la SAS. El numeral 8 dice, por reducción a 1 del número de los socios. Naturalmente, ¿alguien quiso hablar? No, que dije que era el caso de un único socio porque puede continuar en este tipo social. Exacto. Justo la nota interesante de la SAS es que puede haber un solo socio. Bien, y las demás causales que se prevean en la ley, o las que prevean leyes especiales, o las que pacten, en definitiva, las que se pacten en el contrato. El artículo 39, a su vez, dice que las sociedades comerciales, cualquiera sea su tipo social, pueden evitar la disolución cuando se reducen a 1 el número de socios, cuando resuelven transformarse en SAS. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando de este punto dijimos que ahora había una nueva opción para el caso de la sociedad que pasa a ser sociedad de un solo socio? No solo es conseguir otro socio, no solo es asumir por escritura de declaratoria el activo y el pasivo y volverse una sociedad unipersonal, por lo tanto, sino que además, si quiere seguir con un mecanismo societario, transformarse en SAS. Sería la tercera opción que surge claramente acá del artículo 39. Bueno, en cuanto a la liquidación, remisión a cómo está redactado en la ley 16.060, y agrega como nota de lógica, pero porque estos temas necesitan una base legal,
agrega que actuarán como liquidadores él o los integrantes del órgano de administración o la persona que designe la asamblea de accionistas. En definitiva, y para terminar estos puntos que hoy queríamos ver, estamos bien de hora, llegó bien. El artículo 41 prevé el receso o exclusión de los accionistas. Ya habíamos dicho que pueden realizarse pactos respecto de causales de receso o de exclusión. Y lo que agrega el inciso 1 del 41 es, en este caso, remisión al artículo 153 a 155 de la ley de 1060. Esta es la definición concretamente. Y en particular, en cuanto a la exclusión de accionistas, hay una disposición que fue modificada, pero que le sigue gustando. Yo acá dejé con el texto original, pero esta fue derogada. Acá lo que se había previsto en el artículo 41 fue lo que se llama squeeze out. Squeeze out. Y fíjense, es una opción dura, ¿no? Dice, podrá resolverse la exclusión de accionistas que tengan una participación no superior al 15% por resolución de asamblea, por el voto favorable de uno o más accionistas que tengan el 75%, es decir, una mayoría de orden público muy, muy alta, 75% con derecho a voto, sin que se cuente el voto del accionista en el 100, ¿no? Es decir, al total de los porcentajes se le resta la incidencia de ese accionista de menos del 15%, es decir, el 100% pasa a ser el 85%. ¿Cómo? Claro, que en este caso el 85% porque... como máximo, ¿no? Si el accionista es un 10, será el 90, según el caso, pero nunca menos del 85. Y ese 85 que va a ser el 100, de ahí se toma el 75%. Esto se derogó en el 2020, es decir, después que se aprobó la ley de las SAS, se derogó, y bueno, ahora en el proyecto de ley para cambiar la ley 1060 que hay, lo vuelven a poner, lo del squeeze out. A ver, según cómo se mire, algunos están a favor, otros en contra. Los que están a favor dicen, bueno, hay minorías que en realidad complican y que complican la dinámica de la sociedad. En ese caso, mejor que estén afuera, porque la exclusión va a significar, le doy la parte. A mí personalmente no me gusta el squeeze out, porque creo que es demasiado especulativo en el sentido de que también puede haber un esfuerzo hecho por la sociedad durante un tiempo, y cuando viene bien la cosa, antes que venga bien la cosa y que estén percibiendo las utilidades, al minoritario lo sacan. Porque igual le van a pagar una parte que es mucho menor que lo que va a valer dentro de 2 años, porque vienen haciendo bien las cosas, o 3 años, o lo que sea en el proyecto de retorno de una inversión, por ejemplo. Entonces, y no puedo decir nada en este esquema, ¿no? No sé, a mí me parece que si la idea es, que es la idea del squeeze out, dinamizar posiciones complejas con minorías que pueden estar obstaculizando, en todo caso aclararlo para excluir la razón de ser de esa voluntad de exclusión, y no permitir que sin tener que mencionar o expresar distintas causas, puedan entonces especularse con en definitiva, una maniobra, ¿no? Para reducir entre quiénes se va a repartir la torta, como se suele decir a veces. Pero bueno, son las distintas miradas que se pueden tener respecto de este tipo de cláusula. No sé, Rosana, ¿tú tenés alguna opinión o mirada respecto del squeeze out? No, particularmente como a ti, no me gusta, porque es muy especulativo y en función de la mayoría no les sirve, ¿sí? Claro, entonces es decir, deciden excluir para evitar minorías molestas que hacen daño, abren la posibilidad de perjudicar minorías
que no hacen daño. No sé si serán minorías positivas o no, pero que no hacen daño. Entonces creo que no me parece bueno como norma legal. Es verdad que esa minoría puede estar un poco molestando siempre en las asambleas de accionistas, estar cuestionando el funcionamiento de las decisiones que toma una mayoría, ¿no? Claro. Pero capaz la mayoría toma decisiones que a la minoría no le sirve. Claro, es decir, a ver, yo entiendo que el squeeze out es muy práctico para las minorías molestas, que las hay, ¿no? Es decir, no es que no haya gente, pero creo que las posibilidades de generar una distorsión para el ejercicio de los derechos, o de ser injusto, si usted quiere, aunque esos son los jueces, no uno ni la ley, la injusticia viene de la aplicación del derecho. Bueno, ahora me pongo en filosofía, si la ley tiene que ser justa. Pero de todas maneras, en realidad, creo que son por lo menos iguales, y yo creo que son más, las situaciones que darían más abuso a la mayoría que cuando la mayoría es víctima de una minoría, que a veces las hay, no digamos que sí, que se da, pero creo que condenar a una minoría, a la arbitrariedad de la mayoría, por las malas minorías, aunque parezca medio trabalengua esto, me parece que no está bueno para una norma legal. No me parece bueno. Pero bueno, habrá que ver. Esta fue derogada. Y obviamente quieren volverla a poner. Pero, no sé, no leí la rendición. Creo que no salió nada de esto porque se hubiera escuchado. En fin. Hasta acá es lo que pensaba transmitir hoy. Me dio bastante justo, ¿no? Porque yo siempre ando con el tema tiempos, mirando, para poder, todas andan, Rosana también, todos los profesores tenemos esto, ¿no? De cumplir lo que hoy quería decir. ¿Hay alguna pregunta o comentario? No, por ahora no. Bueno, Martín, gracias por contestar. Nancy, la tenemos doble. Vino con su gemela del mismo nombre, ¿no? Lo que pasa que en la compu tengo la cámara y en el celular. No hay problema, no hay problema. Hablo, porque tengo el micrófono roto en la compu. Está bien, yo digo, tenemos dos Nancys ahora en la lista. Me cloné. No, está así, por eso, ahora que el mundo está tan raro, ¿vio? Si no, no puedo hablar de la compu. Ahora voy a tener dos parciales de Nancy Carrato para corregir. No. ¿Cuál es la que está en la clase? Bueno, en fin. Nos vemos. Bueno, Belén también con la cámara abierta. Bueno, si no hay ninguna pregunta y más nada, dejamos acá, ¿no? Ya me hicieron las preguntas. Vero Nos también, vemos el miércoles. Cámara abierta. Bueno, pronto, digo Vero porque dice Vero, no porque, por confianza, pero dice Vero y yo estoy leyendo por lo que... No importa, profe, todos me dicen Vero, así que no pasa nada. No, y usted firma Vero también, así que ahora uno que tiene esta reacción ve sí, yo siempre lo cambio, pero ahora ya... No, está bien. No se preocupe. No, yo aclaro que no es que me tome la confianza, es que dice. Bueno, ya está. Saludamos a todos entonces, igual varios ya empezaron a irse. Ahora hasta mañana o hasta el miércoles. Sí. Quiero voces. Una consulta, profe. Mañana a ver, ¿qué dice Nancy? ¿Es en el mismo link para entrar en el mismo horario para Sí. Exacto. Bueno, sí. Mañana entonces voy a entrar si no les molesta. Ninguna molestia. Que pase muy bien. Chao. Hasta mañana. End meeting.